Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. El género de acción es uno de los géneros favoritos de muchísimos de los suscriptores del canal. Así me lo habéis hecho entender en muchísimos de los comentarios que me habéis puesto a lo largo de todos los vídeos de este canal. Y realmente es uno de los géneros que durante las décadas de los 70, de los 90, pero sobre todo en la década de los 80, nos dio pues no pocas glorias, con la aparición de muchísimos actores, muchísimas estrellas, que se convertirían pues en auténticos ídolos para muchísimos aficionados al celuloide, muchísimos aficionados al cine, debido a una gran cantidad de películas. Estrellas, actores como Bruce Willis, como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, como Chuck Norris, como Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, como Dolph Lundgren, y hoy en día, pues en menor medida ya, Jason Statham o incluso evidentemente Tom Cruise, nos han dado muchísimas películas realmente extraordinarias en lo que se refiere a una planificación muy meticulosa con tal de brindarnos grandísimos efectos especiales con enormes secuencias de persecuciones, de tiroteos, de explosiones, realmente todo lo que nosotros denominamos el género de acción. Este género yo os digo que conoció, o a mi modo de entender así lo veo, sus mayores tiempos de gloria en los años 80, con el surgir de todas estas estrellas, aunque luego en los años 90 también nos ha dado grandísimas películas, sobre todo con ese director tan sumamente infravalorado que fue Michael Bay, pero que a día de hoy se puede considerar que es uno de los pocos directores que es, o que mejor dicho, hereda la tradición de las películas de acción de los 80. Aunque como tal, el género de acción surgió prácticamente a mediados de los años 60, porque dentro de lo que fue la época dorada de Hollywood, los 30, los 40, los 50, hemos tenido películas donde había pequeños fragmentos de secuencias de persecuciones o de tiroteos. Ahí están evidentemente los grandes western de la historia del cine, que se pueden considerar como títulos de acción o incluso de aventuras. Pero en este ranking nos vamos a fijar única y exclusivamente en aquellas películas que nos han fascinado por las persecuciones, por los tiroteos, por las explosiones y sobre todo todas ellas tienen un protagonista, un actor y un personaje realmente con un amplio carisma que ha marcado la infancia, pero sobre todo, digamos, el devenir cinéfilo de muchísimas generaciones de aficionados al séptimo arte. Sin duda alguna yo creo que el género de acción es uno de los géneros que hoy en día más adeptos tiene y que más gente lleva al cine. Hemos tenido pues toda la saga de los superhéroes de Marvel, de DC por parte de Warner Brothers, pero yo esas películas no las considero exactamente como películas de acción propiamente dichas, porque aunque tienen grandísimas secuencias donde se despliegan todos los elementos que os he dicho anteriormente como persecuciones, explosiones, yo creo que el auténtico género de acción es ese género donde hay un héroe que tiene no a lo mejor que salvar a una chica o a la mujer de turno en absoluto, sino que tiene que llevar a cabo una misión topándose con muchísimos inconvenientes en el que pondrán a prueba, por así decirlo, su vida hasta un límite absolutamente estratosférico. Para mí esas son las auténticas películas de acción, aquellas películas dirigidas, por ejemplo, por John McTiernan, por Renny Harlin, por Michael Bay, por James Cameron, esas películas que te suben la adrenalina prácticamente hasta el piso de arriba y no te sueltan hasta el final del metraje de la película. Son films que realmente han despertado muchísimo interés dentro de todos los cinéfilos del mundo entero. Pero en este ranking nos vamos a fijar en la época dorada del cine de acción, que fueron los años 70, sobre todo los años 80 y parte de los años 90. Esto no quiere decir, evidentemente, que dentro de este ranking no hayamos tenido en cuenta películas con algún pequeño corte de ciencia ficción, pero evidentemente yo he dejado también de lado películas donde otro género, digamos, tuviese más preponderancia dentro de todas estas películas. Por ejemplo, la saga Terminator, las dos películas principales de James Cameron, Terminator y Terminator 2, El juicio final, tienen maravillosas secuencias de acción, pero no están enclavadas dentro de un género propiamente de acción, sino que pertenecen a la ciencia ficción. O por ejemplo, Aliens el regreso, también de James Cameron, que es otra extraordinaria película con secuencias de acción magistrales, sobre todo esos 45 últimos minutos que incluso hoy en día son muy difíciles de superar, pero que evidentemente están marcadas dentro de lo que es un cuadro de ciencia ficción.
aunque cuando vayamos mencionando los títulos os daréis cuenta de cuál es el denominador común de todos estos extraordinarios títulos. Y sin más dilación vamos a ir con este ranking que está compuesto por 12 inolvidables películas, 12 de ellas que la mayoría de ellas se puede decir que son obras maestras, aunque algunas, las últimas del ranking, evidentemente son películas muy notables que tuvieron mucho éxito, pero que siempre han dado, digamos, o han puesto, por así decirlo, la puntilla a un género, la puntilla en el buen sentido de la palabra, a un género que siempre ha estado en boga prácticamente desde finales de los años 60. Y sin más dilación, vamos a ir con estos 12 inolvidables títulos. En el número 12 tenemos un título de un director que ya os digo que está últimamente y desde el principio de su carrera, muy infravalorado. Es un título que yo he escogido y que yo soy consciente que no es una gran película, o incluso podría decir que hay mejores películas de acción que este título. Pero ¿por qué yo he puesto este título aquí? Porque hay que reconocer que esta película es, por así decirlo, junto con Dos policías rebeldes de Michael Bay, la película que hereda o que coge el testigo de todo el cine de acción de los 80 y que lo aglutina en un título que, como os he dicho anteriormente, lo que destaca es por sus grandísimos actores, por sus muy buenas interpretaciones y por un guión que vamos a decir que no es lo más importante dentro del film, pero lo que es la acción, los efectos visuales y el ritmo vertiginoso son sus principales bazas, y ese es precisamente uno de los puntos clave de este título. En el número 12 tenemos La Roca de Michael Bay del año 1996. Yo os digo que La Roca es un título muy infravalorado. Puede que quizá demasiado infravalorado. Yo creo que es una de las 2 o 3 mejores películas que ha hecho Michael Bay a lo largo de su carrera cinematográfica. Y os tengo que decir que es un título que está muy infravalorado porque yo, desde el primer momento, cuando fui al cine a verla, la crítica ya la puso a parir desde el primer momento, la destruyó por completo, y eso que es una película que no deja ni un minuto de respiro al espectador, y que tiene un montaje realmente extraordinario, y además es una película que está secundada por unas interpretaciones, no vamos a decir realmente extraordinarias, pero que sus 3 protagonistas lo que tienen es un gigantesco y maravilloso carisma, y es uno de los puntos importantes de toda película de acción, que son Sean Connery, Nicolas Cage y Ed Harris. La Roca no la he comentado aquí en el canal, pero dentro de poco haré un especial con esta película, es decir, una crítica, una reseña amplia de las que yo suelo realizar aquí en el canal, explicando todos los pormenores, todas las dificultades que Michael Bay tuvo a la hora de lidiar con la crítica de este título, con la crítica, yo os digo, y que realmente marcaron lo que fue o lo que sería pues todos los títulos que realmente dirigió Michael Bay a lo largo de su carrera. Además que yo creo, sinceramente, que es una de las películas de acción más destacadas de la época de los 90. Y como ya os he dicho, aglutina muchísimo del género del cine de acción de los 80 que tantas glorias nos habían dado anteriormente. Yo creo que La Roca es a día de hoy un título muy importante a reivindicar, que no pertenece a la edad de oro del cine de acción, no pertenece a la época de los 80, pero que realmente es una película que ha sido 1001 veces imitada. Y yo creo que es una película que gana con cada visionado, sobre todo por el protagonismo y el carisma de 3 actores absolutamente magistrales que yo creo que estuvieron muy bien en sus respectivos papeles. En el número 12, La Roca de Michael Bay. En el número 11 ya entramos de lleno aquí en materia. Esta película yo la vi alquilada de videoclub y desde el primer momento, con las primeras imágenes de su protagonista, ya me di cuenta que no me la tendría que tomar demasiado en serio. Pero es una de las películas de acción más carismáticas de los años 80 y yo creo que más queridas por el gran público. En el número 11, Comando de 1985 de Mark Lester, protagonizada por el grandísimo, nunca mejor dicho, Arnold Schwarzenegger. Ese primer fotograma que yo os digo de la película Comando, o esas primeras imágenes de Comando, es cuando Arnold Schwarzenegger, John Matrix, está en el bosque talando un árbol y se carga sobre el hombro un tronco. Y prácticamente la presentación del personaje es John Matrix, Arnold Schwarzenegger, cargando con un tronco al hombro. Ahí nos damos cuenta de que no nos tenemos que tomar en serio, evidentemente, la película. Desde un punto de vista serio. Luego, la película tiene su lógica interna. Ahora, la película es realmente
el más claro exponente de que es hija de los años 80. Es decir, Commando es un auténtico ir y venir de destrucción, de persecuciones, de explosiones, de efectos visuales realmente extraordinarios. Y además protagonizado por un Arnold Schwarzenegger que en el año 1985 se puede decir que estaba en estado de gracia. Venía de haber protagonizado las dos primeras películas de Conan, Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, que fueron dos grandísimos éxitos de taquilla, y que evidentemente con Commando realmente Arnold Schwarzenegger dio en el clavo. Además, el personaje de John Matrix es realmente un personaje que a mí siempre me encantó, incluso desde niño cuando lo vi por primera vez. Evidentemente no podía aspirar yo a ser como John Matrix, pero se puede decir que es una película que no se toma muy en serio a sí misma. Luce además de un tono humor, de un tono de humor con toques sarcásticos, irónicos y además con unos diálogos absolutamente muy afilados que yo creo que hicieron en ese momento las delicias del respetable. Commando es una película que no os voy a hablar mucho más de ella porque la tenéis analizada aquí en una reseña en el canal y además yo la tengo en formato Blu-ray y de vez en cuando me la pongo porque es un auténtico deleite y me transporta a los años de juventud cuando yo pues me alquilaba las películas del videoclub a cascoporro y evidentemente pues Commando tenía que caer porque una película de Arnold Schwarzenegger evidentemente tenía que ser alquilada sí o sí. Realmente Commando es una auténtica delicia para todo amante del género de acción, un auténtico torrente de un muy buen hacer cinematográfico y al igual que todas las películas de este ranking, protagonizada por un actor que hoy en día los actores del género de acción como Vin Diesel o como Dwayne Johnson no tienen, pero que Arnold Schwarzenegger sí que tenía, que era personalidad, carisma y una presencia absolutamente arrolladora. En el número 11, Commando de Mark Lester. En el número 10 tenemos una película de James Cameron. Esta película, fijaos, yo no la vi en el cine, pero la alquilé de videoclub muchos años después. Pero realmente, cuando terminé de verla, empecé a correr hacia uno de estos centros comerciales que tenemos aquí en España y la empecé a buscar en VHS y me la compré. Porque son 2 horas y media de un no parar y que es un James Bond excelente. No es una película de James Bond, pero sí que se puede considerar como una parodia de las películas de James Bond. En el número 10, Mentiras arriesgadas de James Cameron del año 1994. Nuevamente protagonizada por un extraordinario Arnold Schwarzenegger y además aquí acompañado por una estupenda Jamie Lee Curtis. Además que realizaron una pareja protagonista en donde se puede vislumbrar todo el clasicismo y toda la sencillez narrativa que siempre tiene James Cameron. Es decir, esa guerra de sexos entre los dos protagonistas, entre Jamie Lee Curtis y entre Arnold Schwarzenegger, pero sobre todo esa evolución del personaje de Jamie Lee Curtis que prácticamente es un personaje totalmente distinto al final de la película respecto del principio. Recordemos que James Cameron siempre trata a los personajes femeninos como catalizadores del cambio de los personajes masculinos dentro de sus películas. Y además, al igual que en otros films como Terminator 2 o como Aliens el regreso, que no están en este ranking por ser más películas de ciencia ficción, tengo que decir que tiene unos 3/4 de hora, última media hora, que son realmente extraordinarias. Fue la película más cara prácticamente de toda la filmografía de James Cameron hasta el año de su estreno, hasta el 94. Costó la nada despreciable cifra de 140 millones de dólares, pero todo ello empleado en una técnica digital asombrosa y sobre todo un tratamiento de las miniaturas para lo que son las secuencias de acción absolutamente increíble. Se puede decir sin temor a equivocarse que Mentiras arriesgadas es una de las mejores películas de acción de la historia del cine, y además siempre acompañado con un sentido del humor absolutamente desbordante. Y además esta especie como de espía que desde el primer momento, desde los primeros títulos de crédito, se nos antoja como una parodia de las películas de James Bond. Porque sale Arnold Schwarzenegger con ese traje de buzo que se lo quita y debajo tiene un smoking absolutamente impecable. Y eso después de haber pasado, evidentemente, por aguas congeladas, etcétera, etcétera. Es decir, que es evidentemente una parodia de las películas de James Bond. Trata sobre el espionaje, es Arnold Schwarzenegger, que además tiene que ir detrás de una serie de terroristas islámicos,
pero todo dentro de un torrente de persecuciones y de secuencias de acción que es imposible llevarte las manos, o no es imposible llevarte las manos a la cabeza como diciendo, ahí va. Yo la primera vez que vi Mentiras Arriesgadas, de esas 2 horas y media fantásticas, me llevé las manos a la cabeza como diciendo, ostras, qué peliculón se ha sacado de la manga James Cameron. Realmente Mentiras Arriesgadas es otro deleite para todos aquellos que nos gusta el género de acción. Esta es acción pura y dura. Todas esas secuencias en donde Arnold Schwarzenegger va en caballo por la ciudad persiguiendo al terrorista en moto, luego también utilizando ese lanzallamas, la utilización de ese caza del despegue de vertical para rescatar a su hija al final de la película, es que son secuencias que solo pueden salir de la mente realmente de James Cameron, pero es un auténtico deleite para los aficionados del género. En el número 10, Mentiras Arriesgadas de James Cameron del año 1994. En el número 9 tenemos una película que nuevamente está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, es decir, trío. Vamos, aquí ya, digamos, el hat-trick ya ha hecho Schwarzenegger en este ranking. Pero claro, es la mayor estrella del género de acción, es que no cabe otra. Es una película que aquí, aunque he dicho que no iba a meter películas de ciencia ficción, aunque yo creo que esta película es realmente de acción, sí que tiene unas gotitas, unas pinceladas de ciencia ficción realmente por el villano de la película, que se puede decir que no es terrestre, sino que es de otro mundo. En el número 9, Depredador de John McTiernan del año 1987, nuevamente protagonizada por Arnold Schwarzenegger y por esa criatura de... Vaya usted a saber de dónde viene este bicharraco de qué planeta. Una criatura que yo creo que se ha convertido en un icono ya no solo del género de acción, sino también del género de terror, el Depredador. La película es todo un torrente de acción porque es todo una persecución en sí misma. Toda la película es una gigantesca persecución y sobre todo destaca la planificación dentro del rodaje en esa selva tan, digamos, tan sumamente densa, en el que todo, los árboles, las cascadas, digamos, los caminos, los senderos, todo está filmado como si fuera todo un inmenso laberinto, para que, dentro de lo que es el espectador, tengamos sensación de que los personajes están realmente perdidos. Y que lo que vamos a tener en la película es una auténtica lucha por la supervivencia de un grupo de personajes comandados por Arnold Schwarzenegger en lucha contra esta criatura. Depredador, al igual que Comando y Mentiras Arriesgadas, las tenéis también aquí comentada ampliamente en el canal. Es una película que yo tenía que meter sí o sí aquí en el ranking, y aunque evidentemente puede catalogarse también de ciencia ficción, lo que más predomina en la película es la acción. ¿Por qué? Porque la película está planificada como una película de acción, con persecuciones, con personajes además, todos ellos ya no solo carismáticos, sino también con esa lucha por la supervivencia constantemente en movimiento, es decir, no hay una secuencia en donde prácticamente los personajes estén parados, siempre están en continuo movimiento, y también esa sensación de urgencia que tenemos al ver la película cuando el villano, el depredador, va matando uno a uno a todos los personajes de la película. Se puede decir sin temor a equivocarse que Depredador es una película de una especie como de Alien, el octavo pasajero llevado a la jungla, y sobre todo que bebe mucho de las fuentes de Aliens, el regreso de James Cameron. Pero realmente John McTiernan estuvo muy inteligente tanto en su planificación como al abordar la película como si fuera una película de acción, como una gigantesca persecución, pero sobre todo, yo os digo, como una lucha por la supervivencia. En el número 9, Depredador de John McTiernan. En el número 8 tenemos una película que vamos a catalogar ya de histórica. En 1968 se filmó una película que posiblemente tiene una de las mejores persecuciones de la historia del cine. Y además nuevamente también protagonizada, en este caso ya no por Arnold Schwarzenegger, pero que creo que Steven Spielberg va a hacer dentro de poco un remake con Chris Cooper. Pero es una película que está protagonizada por el incombustible y maravilloso y tristemente ya desaparecido Steve McQueen. La película es Bullitt del año 1968 del director Peter Yates. Bullitt es para mí la película prácticamente seminal del cine de acción. ¿Por qué es seminal? Porque posee una de las persecuciones más increíbles de la historia del cine por esas calles llenas de cuestas de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Además, más o menos lo que es el argumento es, digamos, conocido por la mayoría de todos.
Bullitt es un personaje interpretado por Steve McQueen que es contratado para perseguir un individuo que le persigue la mafia de Chicago, y que al final pues verá que toda esta misión que él tendrá que realizar, que se le encomienda, creo que era un político, si mal no recuerdo. Tengo que deciros que Bullitt no la vi hace mucho tiempo, la vi hace ya de adolescencia, hace ya bastantes años, pero tengo que deciros que no la tengo en lo que es mi biblioteca, pero que para comentar tendré que hacerme con ella, pero que es un título absolutamente imprescindible. Y además es que se llevó el Oscar al mejor montaje porque esa persecución realmente es una obra maestra de la planificación y del montaje, con un ritmo absolutamente asombroso que se mantiene durante toda la secuencia y que es muy difícil de mantener, sobre todo en una época en la que el montaje no se hacía evidentemente con programas de ordenador, ni muchísimo menos. No existían los ordenadores, por lo menos para esa función. Pero que realmente es una película seminal porque nos dio una de las grandes persecuciones de todos los tiempos, que luego evidentemente con lo que es los efectos visuales se ha ido mejorando, pero que Bullitt, cuando se estrenó en el 68, supuso un grandísimo impacto dentro de lo que fue la historia del cine, sobre todo dentro de lo que fue la carrera de su estrella Steve McQueen, que es una de las pocas estrellas que prácticamente salieron de lo que fue la factoría hollywoodiense dentro de lo que fue los años 50. Y digo escasas porque la mayoría de estrellas de esos años ya eran consagradas de décadas anteriores. Pero Steve McQueen luego prolongó su estrellato durante los años 60, durante los años 70, hasta que prácticamente ya falleció en 1980. Pero Bullitt es una película muy a tener en cuenta porque además fue la película que prácticamente dio el pistoletazo de salida a lo que fue el género de acción dentro de lo que son las persecuciones, lo que es ese personaje carismático, ya sea un policía, ya sea un detective, ya sea cualquier personaje de ese estilo, de ese carisma, de ese envoltorio dentro de la sociedad que tiene que ir superando obstáculos hasta llegar al final con un montón de elementos que se le van a poner dentro de su historia y que evidentemente le evitarán o intentarán evitar que llegue hasta su objetivo final. ¿Cuántas películas hemos visto con esa misma estructura narrativa? Pero tengo que decir que Bullitt es una de esas primeras y que además es una película que sentó cátedra. Por lo tanto, Bullitt tenía que estar sí o sí en este ranking. En el número 8, Bullitt de Peter James, protagonizada por Steve McQueen. En el número 7 tenemos una película que es la madre también de todas las películas de una gran saga que hoy en día incluso su última entrega está ahora mismo en los cines, que es Misión Imposible. En 1996 Tom Cruise empezó a protagonizar una saga que le ha convertido en actualmente en el mayor héroe de acción, que es nada más y nada menos que Misión Imposible de Brian De Palma del año 1996. La tenéis aquí comentada en el canal. Esta sí. Es una película filmada al viejo estilo. Algunos de vosotros podrían decirme, bueno, pero como película de acción también es muy buena, por ejemplo, Scarface o Los Intocables de Elliot Ness. Pero es que, por ejemplo, Los Intocables de Elliot Ness y Scarface están más enfocado a lo que es el cine negro y no puramente el cine de acción. Sin embargo, Misión Imposible, aunque tiene pinceladas de espionaje, evidentemente destaca por sus secuencias de acción. Es ya mítica dentro de la historia del cine la secuencia en la que Tom Cruise se queda colgado de todos esos cables, de todos esos alambres, por así decirlo, de esos cables especiales, y que una sola gota de sudor que caiga sobre el suelo hará saltar las alarmas, evidentemente descubriéndole. Esa es una secuencia ya absolutamente imprescindible dentro de lo que es el género de acción de todos los tiempos, y sobre todo la secuencia final con la persecución en el tren y en el helicóptero, que tantísimas veces ha sido imitada, incluso autoplagiada por los creadores de la saga en torno a las películas también de Misión Imposible, acompañada de múltiples secuelas. La segunda película dirigida por John Woo, la tercera, si mal no recuerdo, por J.J. Abrams, la cuarta, la quinta, Protocolo Fantasma, Fallout, o sea, 50.000 hemos tenido de este tipo de películas de acción con pinceladas de espionaje. Pero evidentemente lo que destaca en estas películas es su personaje, nuevamente, ese Ethan Hunt que siempre está corriendo de un lado para otro. Aunque en esta primera no corre tanto, en las últimas ya lo hemos visto correr muchísimo más. Pero se puede decir que Brian De Palma, digamos que firmó la mejor película de la saga. Digamos la que más se acerca o la que más tiene en cuenta
lo que fue la serie de televisión protagonizada por Peter Graves, y que evidentemente era de espionaje, pero que también tenía secuencias de acción. Brian De Palma yo creo que firmó en 1996 un título clave dentro del género de acción que yo creo que no sabía la importancia que iba a tener y cómo esa saga se ha ido prolongando a lo largo de los años, y que es actualmente prácticamente la válvula de escape de Tom Cruise junto con Top Gun Maverick el año pasado, para seguir demostrando que hoy él, a sus 61 años, sigue siendo uno de los grandes actores o estrellas del género de acción de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. En el número 7, Misión Imposible, de Brian De Palma. En el número 6 también tenemos otra película que es histórica. Esta película se hizo 3 años después que Bullitt, en 1971, y está protagonizada por otro de los grandes actores del género de acción, y que también tiene que estar en este ranking porque protagonizó toda una saga, que es Harry Callahan, el personaje interpretado por Clint Eastwood. Y evidentemente la película es Harry el Sucio, de 1971, de Don Siegel. Harry el Sucio es una de las películas, digamos, más famosas de Clint Eastwood. Aquí no la tengo comentada en el canal, dentro de poco, a ver si la puedo comentar, porque tengo que decirlo, la tengo. Y además es una grandísima película, sobre todo auspiciada, sobre todo además protagonizada por un Clint Eastwood en estado de gracia. Yo creo que a todo el mundo se nos puso los pelos de punta cuando Clint Eastwood, este hombre de gatillo fácil, mejor dicho, Harry Callahan, este hombre de gatillo fácil, digamos, iba saltando de tejado en tejado, intentando atrapar a los francotiradores, y a esos francotiradores, a este personaje al que le apunta con el cañón de la pistola, le dice: venga, alégrame el día. O sea, es que yo creo que es una frase para la historia del cine. Además, tengo que deciros que Clint Eastwood, en el especial que hice de grandes directores, lo aprendió de él de director todo respecto a Don Siegel, que se puede considerar como otro de los grandes padres del género de acción, sin ningún género de dudas. Se puede decir que el arte de rodar, el arte de filmar con una cámara, lo aprendió Clint Eastwood de Don Siegel, sobre todo ese, digamos, ese gusanillo por la dirección, y que años antes había creado Clint Eastwood su productora, la Malpaso Productions, pero que Don Siegel fue el que le metió el gusanillo para protagonizar y para dirigir una gran cantidad de películas. Ahí están sus maravillosos western como El Fuera de la Ley, El Jinete Pálido, Sin Perdón, pero se puede decir que todo en el género, digamos, de los personajes o tipos duros que interpretó Clint Eastwood, empezó sin ningún género de dudas con Harry Callahan. Evidentemente, Harry el Sucio es una película que tenía que estar sí o sí en este ranking por la importancia que tiene dentro del género de acción. Es una película también, yo diría que junto con Bullitt, seminal prácticamente dentro del género de acción, y es una película cuyo protagonista no necesita ningún tipo de presentación, evidentemente. En el número 6, Harry el Sucio, de Don Siegel, del año 1971. En el número 5, otro gran clásico. Este, nuevamente nos vamos a los años 80, y protagonizado por otro de los grandes actores del género de acción. Yo creo que junto con Schwarzenegger es uno de los 2 o 3 mejores. Yo creo que este actor, junto con Schwarzenegger y Bruce Willis, forman el trío insuperable de ese cine de acción que yo creo que ya no va a tener igual. En el número 5 tenemos la película Acorralado, de Ted... A ver, es que el apellido es difícil. Ted Kotcheff, del año 1982. Acorralado, la tenéis aquí comentada en el canal, es una película de acción realmente extraordinaria. Yo creo que de todas las películas que ha hecho Sylvester Stallone, yo creo que junto con Rocky es posiblemente la mejor película que ha filmado nunca. Nuevamente, al igual que Harry Callahan, al igual que Ethan Hunt, en las películas de Harry el Sucio y las películas de Misión Imposible, respectivamente, inició nuevamente otra gran saga de películas: Rambo, Acorralado segunda parte, Rambo 3, es decir, John Rambo. Es otro de los grandes personajes del cine de acción del género de los años 80, de la época de oro del género de acción. Y evidentemente pues nos encontramos ante otro tour de force cinéfilo, otro tour de force de montaje, de ritmo, sobre todo cuando el personaje de John Rambo vuelve de la guerra de Vietnam, se encuentra de que su amigo ha fallecido y que por vagabundear, por así decirlo, por un pueblo es
perseguido inmisericorde por ese sheriff totalmente corrupto que lleva en las entrañas realmente haber perdido la guerra de Vietnam y que prácticamente como que se desahoga, vamos así decirlo, se desahoga con este boina verde absolutamente especializado que es John Rambo. Desde que le empiezan a buscar las cosquillas a John Rambo, por así decirlo, es cuando empieza el verdadero festín de acción que es Acorralado. Persecuciones, explosiones, idas de un lado para otro y sobre todo ese trágico, dramático final realmente que sirve como una crítica social muy exacerbada a cómo trató Estados Unidos a los veteranos de la guerra de Vietnam cuando tuvieron que volver a Estados Unidos. Pero ante todo, Acorralado es una película de acción estupenda, yo creo que es uno de los grandes clásicos del género y tenía que estar en esta lista sí o sí. Es decir, es un clásico, digamos, con todas las letras en mayúsculas y además con letras de oro. Otro de los grandes, protagonizado por otra de las grandes estrellas del género de acción que es Sylvester Stallone. Sin duda yo creo que Acorralado es la mejor película de acción que ha filmado, o que ha protagonizado, mejor dicho, Sylvester Stallone a lo largo de toda su carrera, sin ningún género de dudas. En el número 5, Acorralado. En el número 4, esta película yo la definiría también como una obra maestra. Dentro de la saga de James Bond, hemos tenido grandísimas películas a lo largo de 25 o 26 títulos que se han hecho. Pero yo tengo especial debilidad por este film, que fue el primero que protagonizó Daniel Craig. En el número 4, Casino Royale, de Martin Campbell, del año 2006. Esta película fue el reinicio de la saga de James Bond después de Muere otro día, protagonizada por Pierce Brosnan, se llegara, según los productores, según Barbara Broccoli y según Michael Wilson, se llegara, digamos, a un momento como de fantasía excesivo, es decir, aquellos castillos en el hielo, aquellas persecuciones también sobre láminas muy finas del mar congelado, lagos congelados, eran ya, pues, digamos, casi en la cumbre de la fantasía visual de las películas de James Bond. Y en el 2006 decidieron retomar nuevamente todo lo que es el género de la saga de James Bond, pero influenciado por otra saga importante, que no está por muy poquito dentro de este ranking, que es la saga de Jason Bourne. Realmente película muy de espionaje, también con grandes secuencias de acción. Pero hay que reconocer que Casino Royale es una obra maestra. Es la mejor película de Martin Campbell y, para mí, la mejor película de James Bond filmada hasta la fecha. Además de apoyarse en un fantástico guión y en un carismático Daniel Craig, que yo creo que es uno de los mejores James Bond que han estado en la pantalla junto con Sean Connery, la película prácticamente en su primera parte tiene dos secuencias de acción que son absolutamente magistrales. Y por eso esas dos secuencias de acción tan bien planificadas y con un ritmo tan implacable a lo largo de todo su desarrollo, ha sido, digamos, la piedra angular para que yo pudiera poner esta película en el ranking. Además de que ya las películas de Daniel Craig se enfocan mucho más en lo que es el cine de acción que en lo que es el cine de espionaje propiamente dicho. Pero ya os digo, influenciado, digamos, por las secuencias de acción de las películas de Jason Bourne, de otra de la saga de películas de acción. Pero yo creo, sin ningún género de dudas, que se puede decir que Casino Royale es la mejor película, sin duda alguna, de la saga de James Bond y una de las grandes películas de acción de todos los tiempos. Las dos grandes secuencias de acción, sobre todo esa primera parte en la que James Bond tiene que estar persiguiendo al personaje que practica el parkour a lo largo de todos estos edificios, como van subiendo, y sobre todo los saltos que tienen en esas grúas a tantas decenas de metros realmente sobre el suelo. Son absolutamente increíbles todas esas secuencias. Casino Royale para mí se puede decir como ya no solo la obra maestra de las películas de James Bond, es una de las grandes películas del género de acción de todos los tiempos, sin ningún género de dudas. Y ya entramos dentro de lo que es el ranking, o mejor dicho, las tres primeras. Ha sido bastante difícil escoger cuáles han sido las tres primeras, porque yo creo que las tres son tan magníficas que podían estar las tres en el primer puesto, pero claro, me he tenido que decidir por tres títulos ya no solo muy importantes dentro de la historia del cine, del género de acción, sino también por su insuperable calidad. En el número 3 tenemos otra película de John McTiernan que perfectamente podría haber estado la primera, pero luego ya comprenderéis por qué le he puesto la tercera. En el número 3 tenemos La jungla de cristal de John McTiernan del año 1988, protagonizada por ese último pilar del cine de acción que fue Bruce Willis.
La jungla de cristal, que es una película que también tenéis aquí comentada en el canal, en una amplia reseña, como siempre, es una película que cambió el género de acción prácticamente por completo. ¿Por qué? Porque ya no es que estuviese protagonizada por un espía o por un policía o por un personaje especializado o como pueda ser John Rambo, evidentemente por un soldado, por un boina verde. En este caso estaba protagonizada por un señor normal y corriente que ve como en un edificio, pues unos terroristas se hacen con el control del mismo y en donde su mujer está atrapada y que él tiene que liberar junto con otro grupo de personas. Una mujer con la que no se lleva muy bien. Es decir, que se puede uno perfectamente identificar en el sentido de que Bruce Willis interpreta un personaje, digamos, más de andar por casa. No es un policía, no es un especialista, no es un espía, no es un soldado, no es un militar. Es, digamos, un personaje, un señor como el que podamos encontrar por la calle, pero que hay una serie de circunstancias que lo que hacen es cambiar al personaje para superarse a sí mismo y afrontar todo lo que ese especialista tendría que haber hecho. Bruce Willis, hasta 1988, era conocido realmente por protagonizar una de las grandes comedias, una de las grandes sitcoms de la historia de la televisión en Estados Unidos, que fue Luz de Luna, junto a Sybil Shepherd. Pero en 1988 da el salto al cine con un director, John McTiernan, que no apostaba un duro al principio por él, pero que luego efectivamente vio que ese señor, que prácticamente era un señor normal, no era un gran personaje musculoso como pudiera ser Stallone o Schwarzenegger, daba la talla como héroe de acción de una manera absolutamente deslumbrante. La película fue un éxito clamoroso y además tiene un increchendo en lo que es el ritmo de la película que se puede decir que la convierte en una de las grandes obras maestras del género de acción sin ningún género de dudas. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que si hay un título de acción que Bruce Willis haya protagonizado y que haya quedado a los anales de la historia del cine, esa es La Jungla de Cristal. Luego hizo otros grandes títulos, como por ejemplo El último Boy Scout, o que ha protagonizado tantos títulos realmente, pero o incluso dentro de la saga, que dio también lugar a otra saga, como Harry el Sucio, como la de Misión Imposible, como Rambo. Es decir, todos son sagas, parece que todos los últimos años, todos son sagas cinematográficas. Pero creo que de Jungla de Cristal tuvimos la Jungla 2, tuvimos la Jungla 3, en la que también estaba Jeremy Irons, si mal no recuerdo, la Jungla 4.0, incluso una quinta, si mal no recuerdo. Pero que la Jungla de Cristal Die Hard del año 1988 es una de esas grandes películas de acción que no, digamos que no todo el mundo apostó por ella, pero que se convirtió en auténtico clásico desde el principio hasta el final. Con un villano, yo creo que magistral, que fue el fallecido, por desgracia, ya Alan Rickman, y con un, iba a decir, con un Arnold Schwarzenegger, con un Sylvester Stallone, y con un Bruce Willis que yo creo que estuvo en estado de gracia y que, por desgracia, debido a esa terrible enfermedad, la afasia, que le está castigando muy duramente, ya no volveremos a tener a un Bruce Willis protagonizando todas esas grandes secuencias de acción que nos dio. Yo creo que desde aquí hago un llamamiento para que todos nosotros nos hagamos con los mayores títulos en nuestra videoteca de Bruce Willis. Realmente él lo va a necesitar y es uno de los grandes actores, una de las grandes estrellas de los 80 que necesita ya no solo el reconocimiento del público, de la crítica, que ya lo tiene. Acordaos cuando en el año 99 estuvo nominado como mejor actor de reparto por El Sexto Sentido. Mejor dicho, actor principal, perdón, por El Sexto Sentido, y que lo daban todos como ganador Bruce Willis, pero que al final no se lo llevó. Yo creo que Bruce Willis, en este caso, y debido a su problema, merecería un Oscar honorífico. Todos volcados, evidentemente, con el gran Bruce Willis. En el número 3 y medalla de bronce, La Jungla de Cristal de John McTiernan. En el número 2, hombre, es que esta película es una auténtica maravilla. Es una de las mejores películas de la década de los 90 y su director Michael Mann es uno de los grandísimos directores, hoy en día prácticamente ya retirado. Yo no sé si hará dentro de poco alguna película, creo que me dijisteis en algún vídeo que sí, iba a hacer una película dentro de poco, pero que yo creo que este director merece un reconocimiento aparte, porque es que sus películas son algo fuera de lo común, sobre todo desde un punto de vista claramente visual. En el número 2 y medalla de plata para Hit de Michael Mann del año 1995, con un duelo interpretativo increíble de Robert De Niro y de Al Pacino, y además secundados también por Val Kilmer y por
una Natalie Portman realmente estupenda, ya dando visos de lo que iba a ser capaz de realizar esta pequeña grandísima actriz. Heat es la obra cumbre de Michael Mann, que por mucha importancia que tenga La jungla de cristal, yo creo que Heat está por encima, porque Michael Mann es un director absolutamente extraordinario. Ahí tenés otras magníficas películas suyas, como es Colateral, que es otra maravilla de película de acción. No está en este ranking porque todas las que he mencionado yo creo que tienen una clara influencia y una importancia dentro del género de acción, pero que digamos que Heat está por todas las de Michael Mann, por toda la producción de la serie de Corrupción en Miami, por la película de Corrupción en Miami que protagonizó Colin Farrell en el año 2006, por Colateral, protagonizada evidentemente por Tom Cruise, pero es que Heat son casi 3 horas de auténtico cine. Pero sobre todo tiene la mejor secuencia de tiroteo de todos los tiempos, para mí, con un uso del sonido que es realmente increíble. Si tenéis esta película en DVD o en Blu-ray, poneros unos auriculares para disfrutar del extraordinario uso del sonido que hace Michael Mann en esta película. Y además es que no es solo una película con unas secuencias de acción maravillosas, también es un gran drama familiar, es una película que confronta a dos intérpretes extraordinarios como fueron Al Pacino, o como son actualmente Al Pacino y Robert De Niro, y es una película con un estilo visual realmente demoledor, que además yo creo que expuso un sello personal Michael Mann con esta película, dándonos algunas de las instantáneas que marcaron el cine de los 90. Yo creo que Michael Mann y Heat merecen un puesto de honor en este ranking. Yo creo que Heat es una de esas películas que son absolutamente imprescindibles en la videoteca de cualquier cinéfilo, y ya no solo que le guste el género de acción, que quiera disfrutar de una buena fotografía, un montaje con un ritmo estupendo, un tono serio, adulto, un uso del sonido extraordinario, un montaje milimétricamente calculado, esa fotografía con esos tonos metálicos, azulados, que le da Michael Mann a todo lo que es su filmografía, que yo creo que con Heat llega a la cumbre de su arte. Hay que decir que Heat es una auténtica obra maestra del cine de todos los tiempos, todo hay que decirlo. En el número 2 y medalla de plata, Heat de Michael Mann. Y en el número 1, una película que yo vi infinidad de veces en televisión, infinidad de veces en alquilada de videoclub, también corresponde a una saga ya inmortal, y que es una segunda parte. Y no he puesto la primera porque la segunda me parece muchísimo mejor película que la primera parte. Esta segunda parte yo creo que es una de las grandes películas del videoclub de todos los tiempos. Tiene una de esas portadas con los títulos en cursiva y con esos brillos que parecen sacados de un aerógrafo tan del cine de los 80, pero sobre todo esa estética a medio camino entre la acción, la estética futurista, lo apocalíptico, pero que funciona mucho más como película de acción que como ciencia ficción. En el número 1 y medalla de oro para una obra maestra llamada Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Esta es una película cuyas secuencias de acción, todas las secuencias de acción de la historia del cine, o podemos decir la mayoría de ellas, se puede decir que cuando están filmadas con coche, últimamente ya prácticamente todo efectos digitales, los coches están filmados a una más baja velocidad que luego lo que vemos en el cine. Pero realmente las persecuciones de esta película están filmadas a la velocidad que aparentan, es decir, a toda velocidad. El diseño de producción extraordinario, además todo con un ambiente seco, taciturno, trágico, de un personaje que en la primera parte lo perdió todo, que no tiene nada que perder, pero sí muchísimo que ganar. Una película que nos habla de lo que es un futuro apocalíptico, pero que tiene pocos ribetes de ciencia ficción. Porque todo lo que es también esta película, al igual que Depredador, se puede decir que es una lucha por la supervivencia. Pero es una película que además no es que esté solo, digamos, amparada por una maravillosa fotografía. Tiene uno de los montajes más exquisitos de toda la década de los 80. Y nuevamente, al igual que todas las películas del ranking, protagonizadas por un actor que además hizo otra saga de películas, vamos de saga en saga, como fue evidentemente el personaje de Mad Max,
de Max Rockarstarski, creo que se llamaba lo que era el título, película australiana de George Miller, y que además nos brinda un diseño de producción, un diseño de los vehículos, pero sobre todo esa persecución final de Mad Max dentro de lo que es el camión perseguido por los vehículos de Humungus, creo que se llamaba Humungus el villano, no me hagáis mucho caso porque hace ya tiempo que no la veo, el villano de la segunda película con la máscara esta a lo Viernes 13 de jugador de hockey, que yo creo que esta película hace de todo lo que es la acción, el montaje, el ritmo, los efectos especiales, un auténtico clásico de los años 80. Ahora, como película de acción no tiene rival. Esa secuencia de acción que además estuvieron retocadas en Mad Max Furia en la carretera, también de George Miller, que podría perfectamente estar en este ranking, pero que dentro de lo que es la saga de Mad Max, yo he querido que la de Mad Max 2, la segunda, El Guerrero de la Carretera, película ya mítica, ese grado de misticismo que tiene esta segunda película, yo creo que no lo va a tener la cuarta de Mad Max. Creo que se está rodando o planificando una quinta película de Mad Max, pero yo creo que, digamos, ese personaje interpretado por Mel Gibson, yo creo que no lo vamos a volver a tener nunca más dentro de lo que es la historia del cine. Un personaje absolutamente mítico. Yo creo que Mad Max ya no es solo uno de los grandes personajes del cine de acción, es uno de los grandes personajes de la historia del cine reciente, sin ningún género de dudas. Yo creo que una saga como Mad Max, y sobre todo Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, tenía que estar sí o sí en esta lista. Y yo me he atrevido a ponerla a la primera, sé que algunos hubieseis puesto, o muchos hubierais puesto La Jungla de Cristal por la importancia que tiene, pero en 1981 yo creo que George Miller también definió lo que iban a ser las bases de muchísimas películas, ya no solo de acción de lo que eran la década de los 80, sino también de lo que iba a ser las películas de videoclub, con esa estética futurista apocalíptica, pero a la vez tanto desaliñada, dejada, como también rozando hasta cierto punto la serie B. Yo creo que Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, puede tener perfectamente, digamos, la medalla de oro de este ranking y posicionarse como una de las mejores, o por qué no, la mejor película de acción de la historia del cine. Un auténtico prodigio narrativo en lo que se refiere a la utilización de las imágenes. Atención al lenguaje visual que George Miller tiene en esta película. Es una película en la que George Miller prácticamente se puede decir que en muchas secuencias, y sobre todo del personaje de Mad Max, se apoya mucho en el cine mudo. Es una película muy de imágenes, pero unas imágenes que tienen un ritmo interno extraordinario. Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera, para mí merece la medalla de oro de este ranking. Y sin más dilación, del 12 al 1, La Roca, Comando, Mentiras Arriesgadas, Depredador, Bullet, Misión Imposible, Harry el Sucio, Acorralado, Casino Royale, La Jungla de Cristal, Hit y Mad Max 2, El Guerrero de la Carretera. Se puede decir mucho de todas estas películas, pero todas ellas son grandísimas películas de acción. La mayoría de ellas obras maestras completamente imperecederas que han servido para crear sagas, y ya no solo trilogías, sagas, y que han, digamos, se han homenajeado estas películas hasta la extenuación, pero son todas ellas películas que han creado escuela. Os podéis dar cuenta que prácticamente de todas ellas, la más moderna es Casino Royale, pero es la única del siglo XXI en este ranking. ¿Por qué? Porque yo creo que el cine de acción, dentro de lo que fueron los años 70, pero sobre todo los años 80, nos dieron grandes películas. De los 80 tenemos La Jungla de Cristal, Acorralado, evidentemente Comando, es decir, Mad Max, El Guerrero de la Carretera, todas ellas películas magistrales que yo creo que no hay ninguna duda de que todos estaremos de acuerdo que son obras maestras de su género. Espero que os haya gustado este ranking de las que yo pienso que son las 12 mejores películas de acción de todos los tiempos. Todas ellas un auténtico prodigio en lo que se refiere a la narración de persecuciones, increchendo, en lo que es el ritmo, un montaje exquisito y sobre todo lo que os he dicho, personajes carismáticos, que son Mad Max, John Matrix, John Rambo, Ethan Hunt, Harry Callahan, todos ellos evidentemente grandísimos personajes, ya no solo del género de acción, en particular, sino del cine o de la historia del cine en general. Espero que os haya gustado este ranking de críticas cinéfilas
de las que la que yo considero que son las 12 mejores películas de acción de la historia del cine. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que tengáis una buena velada, que me deis un pulgar, eso me ayudará mucho, y que os suscribáis al canal. Que tengáis una buena velada y hasta mañana.